Hola, soy Ana Belén Barchal, periodista y autora de literatura infantil, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Conversaciones desde la Butaca, un espacio donde hablamos de crianza, literatura, creatividad y de todas esas historias que nos ayudan a mirar el mundo con más ternura. En este episodio tengo conmigo a una invitada muy especial, Rocío Mármol, periodista y escritora, autora del precioso cuento Cuando los abrazos se volvieron invisibles. Una historia que nació en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como sociedad, pero que ella transformó en un homenaje luminoso a los niños y niñas que afrontaron la pandemia con una valentía enorme. En esta conversación, Rocío nos contará cómo surgió el libro, cómo vivió ese proceso tan íntimo, su mirada sobre la literatura infantil y la conexión tan profunda que mantiene con los niños en colegios y talleres. Es una charla llena de emoción, creatividad y mucha verdad. Así que si te gustan los libros que hablan al corazón, si eres madre, padre, docente o simplemente amante de la literatura infantil, quédate porque este episodio te va a tocar. Y ahora sí, nos acomodamos en la butaca y empezamos. Rocío, bienvenida a este podcast. Y para empezar, a mí me gustaría saber, pues cómo ha sido tu recorrido desde el periodismo hasta la literatura infantil. Bueno, pues en primer lugar, Ana, quiero darte las gracias por haberme invitado a este espacio y darte, por supuesto, la enhorabuena por tu iniciativa que me parece genial para acercar el mundo de los libros al público infantil. Y sobre lo que me preguntas, bueno, pues realmente te diré que son dos universos que no tienen nada que ver. Porque, bueno, mi trabajo como periodista, pues yo trabajo más en el ámbito laboral, un periodismo institucional, y en el mundo de la literatura es donde yo encuentro pues esa libertad para dejar volar mi imaginación. Pero sí es cierto que yo siempre he tenido ganas de escribir un libro y un día pues me senté delante del ordenador y dije, ahora es el momento, porque es verdad que el día a día pues te hace complicado, ¿no? El poder tener ese tiempo para dedicarlo a lo que te gusta, ¿no? Que en este caso pues era escribir un libro, pero bueno, llegó ese día y todo fue fluyendo de una manera muy natural. Y aunque sean universos diferentes, al final es escribir y hay algo que te haya servido, una herramienta que notas que te haya acompañado a la hora de escribir los cuentos, aunque sea nada más que la costumbre, la rutina de ponerte delante del ordenador. Claro, efectivamente, yo escribo todos los días, entonces esa rutina yo ya la tengo interiorizada. Y después, por otra parte, sí que hay algo que me, digamos que une, ¿no? Mi parte de periodista con mi parte de escritora, que es que en mis libros siempre intento que haya una parte de la historia que esté anclada a la realidad. En el caso, por ejemplo, de cuando los abrazos se volvieron invisibles, pues en esa parte de actualidad que se escribió en el momento en el que estábamos en pandemia, y siempre me gusta que tengan una parte, eso, que sea más real, porque eso le ayuda al lector a sentirse identificado con la historia que está leyendo, y luego otra parte de fantasía, porque no podemos olvidar que son libros que están dedicados a un público infantil, y quieras que no, pues esa parte también es importante que se aborde en los libros. Me gusta combinar las dos partes, la parte de realidad y la parte de fantasía. Has nombrado ya tu primer libro, Cuando los abrazos se volvieron invisibles, y es una historia que surgió en un momento muy especial de la historia reciente en la pandemia de COVID. ¿Qué te llevó a abordar esa situación desde una perspectiva infantil? Pues mira, sinceramente, mi hija, porque, a ver, era un momento muy complicado y como te decía antes, yo siempre había querido escribir un libro, pero no encontraba el momento, ¿no? Entonces, cuando la pandemia llegó a nosotros, es verdad que nuestras vidas cambiaron. De un día para otro nos vimos encerrados en casa, estábamos sin poder tener contacto físico con nuestros seres queridos. Y pese a todo eso, pues yo veía cuando salíamos a las 8 de la tarde a aplaudirle al personal sanitario, yo veía a mi hija, a los niños y a las niñas de mis vecinos, de mi urbanización, que cuando se asomaban a las ventanas, que pese a que el mundo haya cambiado para ellos de un día para otro,
pues seguían manteniendo la sonrisa, ¿no? Y entonces un día yo dije, oye, pues igual que todos los días salimos a rendirle ese merecido homenaje, ¿no? Por supuesto, a nuestro personal sanitario que está ahí luchando contra ese villano invisible, nuestras niñas y nuestros niños también se merecen un homenaje. Quizás eso, ¿no? He mirado en tu web, tú defines tu libro como homenaje de cuento, exactamente como has dicho. Y ese legado, ¿no? Eso es lo que te gustaría que los niños recuerden de ese momento, ¿no? De cómo su papel también protagonista, ¿no? Durante unos meses muy complicados, ¿no? Sobre todo, especialmente cuando el confinamiento era total. Yo quiero que eso, que el día de mañana, pues que recuerden que ellos fueron responsables y que además también le pusieron la nota de color a ese momento gris que estábamos viviendo, porque es verdad que el villano se llevó muchas cosas, que el COVID se llevó eh, mucha la alegría, pero también es cierto que a los niños y a las niñas pues no consiguió arrebatarles la sonrisa porque la seguía manteniendo, ¿no? Esa ilusión, esa inocencia de los niños hizo que se pudieran proteger de alguna forma frente a la situación que estábamos viviendo. Es una historia de una pandilla, ¿no? Que tiene que recuperar esos abrazos invisibles y tiene una dimensión muy positiva, muy de colaboración y como bien me contabas, te gusta siempre, ¿no? Anclar, tener una parte de realidad, una parte de aventura y fantasía. Eso en la parte más, a la hora de ponerte a escribir, ¿cómo lo trabajas? Para que no, no caigas en demasiada realidad, ¿no? Ni te vayas hacia el otro extremo. Pues mira, precisamente esa conexión que hablamos de binomio de realidad y fantasía me viene un poco de mi labor como periodista, ¿no? Porque me gusta siempre que haya una parte de realidad en mis historias, porque eso le ayuda a los niños y a las niñas cuando la leen a sentirse identificados con lo que están leyendo. En el caso de cuando los abrazos se volvieron invisibles, pues una pandilla que un día ya está cansada de que el mundo se ha vuelto un lugar triste y aburrido porque hay un villano invisible que ha robado los besos y los abrazos y deciden trabajar en equipo y junto a sus profesores y sus profesoras, pues se lanzan en esa misión que se llama Los Abrazos Invisibles para capturar al villano y devolverle el amor y la alegría al mundo. Entonces ahí está esa parte de realidad de ese villano invisible que ha robado los besos y los abrazos y luego cómo ellos llevan a cabo esa aventura y esa misión. Lógicamente ya ahí hay una parte de fantasía, pero bueno, realmente la moraleja o lo que yo quiero que los niños se queden cuando lean el libro es que ellos trabajaron en equipo, fueron responsables, la importancia de la amistad, todo eso y también poner en valor el papel que jugaron los profesores y las profesoras, que también son una parte importante en el libro de cuando los abrazos se volvieron invisibles, porque también para ellos fue un cambio importante, igual que para todos a la hora de adaptar la clase. Entonces todo eso de alguna forma pues se refleja en el libro de cuando los abrazos se volvieron invisibles. Ujú. Y bueno, este libro ya lo ha leído mucho, 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 una gran cantidad de niños. Y, ha tenido una acogida increíble. ¿Y alguna reacción, algún comentario de algún niño, de algún lector, de algún padre, de alguna madre o profesor que hayas dicho, tiene sentido haber escrito esta historia? Pues mira, es que me han pasado muchas cosas en estos ya casi 5 años que va a ser de su publicación y la verdad que he tenido unas anécdotas que me las guardo, ¿no? Y se me han quedado a mí en mi corazón, ¿no? Desde la primera que te digo, bueno, pues mi hija y mi marido, que cuando yo empecé a escribir la historia, que tampoco era la pretensión de publicarla ni nada, yo quería escribir una historia, un libro, pero que fuera como un legado para mi hija, para mi entorno y tal. Y cuando lo terminé de escribir, estaba todavía en borrador y demás, ¿no? Y, y se lo enseñé. Pues la reacción de mi hija, que tenía en ese momento 7 años, pues me dijo, mamá, es que este libro lo tienen que leer todos los niños y todas las niñas del mundo porque está genial y a mí me encanta. Entonces,
ese fue un poco como el punto de partida, ¿no? Para iniciarme en toda esta aventura. Pero después los niños, por ejemplo, yo he llegado a coles, ¿no? Y verte a los niños allí esperándote, que salen corriendo para que tú le firmes el libro, le firmes en papeles que me traen para que les ponga las dedicatorias. Luego, por ejemplo, también tuvo un detalle muy bonito en una firma de libros en Carmona de una chiquilla que venía con su madre y la madre me contó que no había podido dormir en toda la noche porque estaba súper nerviosa porque iba a conocerme y yo me quedé así un poco, digo, madre mía. Y la chiquilla me había hecho un dibujo, luego otra niña también me escribió por San Valentín y me puso que no dejara de escribir nunca. Los niños son maravillosos, ¿no? Te muestran sus sentimientos, esa sensibilidad, esa conexión. Y la verdad que he tenido mucha anécdota. Después otros que a lo mejor me han dicho, fírmame. Aquí uno, por ejemplo, llevaba una camiseta del Betis y me dijo, fírmame aquí en la camiseta. Digo, ¿yo cómo te voy a firmar en la camiseta del Betis? Que después cuando tu madre llegue y vea que diga, esto firma que... En fin, ¿Qué? que la verdad que muchísimas anécdotas con los niños, pero me encanta, la verdad que lo disfruto muchísimo. Qué gran impulso el de tu hija cuando leyó el borrador y te dijo que lo tenían que leer todo. Los niños son visionarios, ¿eh? Los niños te lanzan unos mensajes que a veces dices, uy, qué reto me acaba de poner mi propio hijo. Ya te digo, para mí, te digo la verdad, ¿eh? El tema del libro de Cuando los abrazos se volvieron invisibles, realmente para mí ha sido una aventura y que ha puesto, o bueno, ahora ya está un poco más tranquilo, ya está todo más encauzado, pero en ese momento es que puso mi vida patas arriba. Lo puso todo patas arriba porque yo no esperaba que fuese a tener el éxito que tuvo el libro. Y cuando yo por fin lo vi impreso, que vamos, aquí lo tengo, lo voy a enseñar, que ahora mismo va por su séptima Wow. edición y cuando lo vi, lo vi ya impreso, pues la verdad es que me emocionó mucho, ¿no? Y dije yo, madre mía, y es verdad que me empezaron a llegar pedidos y yo decía, pero madre mía, tenía que llame otra vez a la imprenta, por favor, aumentame el pedido y tal, toda una locura porque además fue ya en la época casi de, bueno, de Navidad, de pre-Navidad, ha cruzado el charco a través de la Biblioteca Alemana Nicaragüense, las redes sociales en este caso pues también fueron importantes porque se pusieron en contacto conmigo a través de Facebook, ellos también pues han hecho talleres, cuentacuentos con mi libro, lo han llevado incluso a una obra de teatro. Y bueno, pues muy bien, la verdad que muy contenta con la aventura que me ha supuesto cuando los abrazos se volvieron invisibles en mi vida. Además que al ser autopublicado al 100% es un gran reto desde la corrección, las ilustraciones, maquetación, Sí. aunque te ayudaran, al final es un trabajo enorme el que tuviste que hacer. Me alegro que después se viera recompensado, aunque la vida te diera la vuelta por unos meses. Por unos meses. También cuentas con un proyecto lector con el que vas a colegio. Los abrazos cuentan, se llama así, ¿no? Creo que Sí, combina lectura, magia. Cuéntanos, ¿cómo nace esa idea de hacer esos talleres? pues mira, fue precisamente a propuestas de las madres, de la mamá, porque como te digo, cuando empezaron a comprar el libro y demás, pues empezaron a ponerse en contacto conmigo o me escribían por correo, me escribían incluso por WhatsApp, porque bueno, yo la verdad que soy muy accesible y yo además le contesto a todo el mundo, ¿no? Y empezaron a escribirme y a decirme, oye, ¿tú podrías ir al colegio de mi hijo para contar el cuento, para explicarle? Porque la habían leído y bueno, pues les había gustado, además era un tema muy sensible, ¿no? En ese Mm. momento también. Y claro, pues yo dije, otra, pues mira, la verdad es que me encantaría el poder llevar mi libro a los coles y a las bibliotecas, a los espacios culturales.
¿Qué pasa? Que yo no quería hacer un cuentacuentos al uso, yo quería hacer algo diferente. Entonces, pues estuve pensando, es verdad que luego con el paso del tiempo se ha ido mejorando, yo voy aprendiendo de los niños y de las niñas en los talleres, entonces cada vez lo voy perfeccionando más. Pero bueno, yo tenía claro eso, que no quería que fueran encuentros al uso y que quería que los niños engancharan y conectaran con esos talleres. Entonces, bueno, pues se combina una parte, lógicamente, más pedagógica de explicarles a los niños, pero una parte que yo le llamo como que hacemos magia con la lectura. Entonces, hacemos como talleres de animación a la lectura con los libros y lógicamente yo también pues los adapto. No es lo mismo hacer el taller para niños de primer ciclo que donde llevan, bueno, pues ahí se hacen de una forma pues más teatralizada que hacerlo para chicos y chicas ya de tercer ciclo. En cualquier caso, yo siempre intento que ellos se sientan parte de la historia, hacer los protagonistas de los talleres, porque es una buena forma de que enganchen con el taller, se sientan identificados y conecten con lo que estamos contando. Y la verdad que hasta ahora está teniendo muy buen resultado y cuando terminan los talleres, yo veo que los chicos, bueno, los más pequeñitos, pues te vienen, te dan un abrazo, son como más, ¿no? Ellos no tienen vergüenza de expresar sus sentimientos y sus emociones, y luego los que son más grandes ya, pues se quedan muchos de ellos, ¿no? Y me vienen y me dicen, Rocío, me ha encantado tu taller, pues yo me voy a comprar el libro, pues yo le voy a decir a mi madre tal o a mi padre cual, o, ¿sabes? Que pues te voy a seguir por redes sociales, los que ya están a lo mejor en sexto, que algunos tienen, que tienen Ya. móvil y en fin. ¿Y se puede dar el caso de que hagas el taller con un grupo de niños que no recuerde cómo fue el COVID por la edad? Hace ya 5 años, puede pasar, ¿no? Claro, es lo que te comento, que entonces, por ejemplo, mis talleres han ido evolucionando. No es lo mismo cuando yo los hacía, pues en el 2022 que ahí Sí, estaba todo como muy reciente, que ahora, ¿no? Que ya estamos en el 2025 y es lo que tú dices, que incluso hay niños, los más pequeños, no han vivido, vamos, eran bebés, eran bebés. entonces eso no lo recuerda. Entonces, en este caso, pues yo lo que hago es que lo adapto más a tipo cuentacuentos teatralizado. Entonces, Ujú. claro, esa parte a los más pequeños, pues directamente yo le tengo que empezar contando la historia como un cuento, lo hago al Vale. revés, ¿sabes? Entonces ya les digo, pues que sepáis que esta historia pasó, se lo podéis preguntar a vuestra mamá y a vuestros papás, para que ellos también os expliquen, que vosotros erais Ujú. pequeñitos. Lo hago al revés, con los mayores lo cuento, contextualizo, luego hago la historia, y con los pequeños, que no recuerdan eso, la historia, y luego lo enmarcamos en esa época. Claro, vale, vale. Y me gustaría también entrar en el tema de la gestión de emociones y cómo crees que un libro puede ayudar a gestionar emociones tan complejas como las que se vivieron durante la pandemia. Al leer esa historia, cuando son más pequeñitos, si se lo leen los padres, pues les puede servir como gancho o como Ujú, engancharles, ¿sabes? Para poder hablar de emociones, eso, pues como la tristeza, la incertidumbre, el miedo, ¿sabes? Que después los que son más mayorcitos, que sí que lo recuerdan, pues les puede ayudar a sentirse identificados y decir, ay, pues este libro yo recuerdo que a mí me pasaba cuando yo estaba en la pandemia, es verdad, porque yo estaba en casa y no podíamos salir y me sentía triste, pero yo quería que el libro pues sirviera para eso, para que los niños que no lo vivieron pues tengan como parte de la historia que el día de mañana lo puedan leer y sus padres o sus familiares les puedan ayudar a contextualizarlo y ampliar ese, ¿cómo te diría? Ese tema o lo que sucedió, ¿no? ujú, Y luego los que sí eran más mayorcitos, que sí que tienen memoria de lo que sucedió, pues que incluso les pueda servir para cuando ellos sean adultos contárselo a sus hijos ujú, lo que pasó a través de una historia y de la mirada de unos niños y de unas niñas. ujú, ujú. Y creo que también tiene talleres para enseñar o animar, ¿no? El tema de escribir.
los niños? ¿Cómo plantea esos talleres? Pues supongo que son diferentes. ¿Cómo plantea ese tipo de talleres? Pues yo los hago protagonistas. Igual que en el caso de los otros talleres, los hago protagonistas del taller y también les doy trucos y poco a poco los voy metiendo en el taller sin que ellos se den cuenta y les voy haciendo preguntas de cosas que ellos a lo mejor hacen en su día a día y les digo, ¿veis? Pues seguro que eso, que todos los días hacéis algo que os gustaría que fuese parte de un libro, que podría ser parte de una historia, al comienzo de un cuento, porque todos tenemos algo que contar. Entonces, los hago de una manera muy participativa, porque es que esa es la manera en la que ellos conectan con el taller. Si tú llegas allí y te pones una presentación y empiezas a decirle, a ver, chicos, para escribir un libro, podéis hacer No, no, no. Yo por lo menos no trabajo así. Yo lo que hago es, a ver chicos, contadme. Y a partir de ahí, pues entre todos vamos haciendo el taller. Y la verdad que es muy divertido también, porque al final uno cuenta una historia, otro cuenta otra, entre ellos se van retroalimentando, porque entre los propios amigos pues van diciendo, ah, es verdad, pues tú dijiste esto, pues mira lo que pasó con no sé quién, o mira lo que pasó con no sé cuánto. Entonces, de ahí, del mismo taller, va surgiendo incluso una historia que luego yo les animo a que ellos lo trasladen lógicamente, a un papel, ¿no? Para que eso se pueda convertir a lo mejor pues en un micro relato, un relato. Qué incertidumbre, ¿no? Cada vez que preguntas qué hiciste la semana pasada, ahí pueden surgir millones de cosas. Total. Bueno, claro, además ya que son más mayores, imagínate, vamos, ahí te cuentan unas historias que yo lo que intento con los talleres es que ellos se queden con ganas de leer, pues en el taller de cómo escribir un libro, a mí lo que me gusta y el objetivo de ese taller es que ellos se queden con ganas de escribir. Entonces, por ejemplo, pues trucos que yo les digo a ellos, que observen, ¿no? Que observen, bueno, no, a los más pequeños, los de quinto, tal, ya eso lógicamente no, ¿no? Pero sí que les digo, por ejemplo, que vayan a la biblioteca, que miren los libros, porque hay libros para todo. Yo no soy partidaria de obligar a los niños a leer un libro en concreto. Es que si tú le das a un niño o lo obligas, digamos, a leer un libro que no le gusta, estamos, creo yo, haciendo el efecto contrario que debe tener la lectura. Yo creo que la lectura tiene que ser un ejercicio de Sí. disfrute, de, de relajarte, bueno, a veces de tensionarte, dependiendo si te gusta la novela negra, de mantenerte ahí como en tensión, ¿sabes? Pero que yo creo que ese tiene que ser un espacio para tú sentarte con yo que soy partidaria del papel, pero bueno, con tu ebook, con lo que tú quieras. eh, y ese tiempo para ti, para disfrutar, para dejar volar tu imaginación. Si estamos leyendo algo que no nos gusta, eso al final se convierte en algo tedioso que te acaba provocando rechazo. ¿Y tienes constancia de que en esos talleres ha despertado algún escritor, alguno de esos niños te ha mandado, te ha hecho saber de alguna manera por redes sociales que, oye, que escribí la historia que empezamos a hacer en tu taller? Sí, sí, incluso algunos, por ejemplo, me escriben, si no tienen a lo mejor ellos redes sociales, pues me escriben las madres, mira que mi hija o que mi hijo ha escrito esto y que le gustaría que tú lo vieras, a ver qué te parece. Tiempo de pantalla es complicado, ¿eh? Que ahí nos enfrentamos a una situación y a un escenario complicado con todo el tema de las redes sociales y del audiovisual. Leer cada vez nos cuesta más porque al final es un ejercicio, un Muy esfuerzo y no difícil. es un ejercicio activo, no pasivo de sentarte o hacer el scroll para ir viendo Ujú. los vídeos, ¿no? En redes sociales. Y Entonces, hablamos de libros, hablamos de talleres y también de proyecto audiovisual, ¿no? la verdad que estoy muy contenta porque, como te he comentado antes, por ejemplo, mi libro, Cuando los abrazos se volvieron invisibles en concreto, pues tiene una edición en braille. Yo me puse en contacto con la ONCE
Eso pasa por un trámite, lo tiene que aprobar el consejo asesor si lo ve conveniente, la historia que se cuenta y tal. Y muy contenta porque se aprobó. Entonces mi libro tiene una edición en braille que todos los niños y adultos que quieran pueden ponerse en contacto con la ONCE y lo pueden adquirir directamente en la ONCE el libro. Y luego tiene también que se llevó a una obra de teatro en Nicaragua con los niños y las niñas de la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Eh, Se pusieron también en contacto conmigo a través de un acuerdo que tienen EUSA, la Cámara de Comercio de Sevilla y la productora Timber Films. Yo les mandé el libro, les gustó mucho y bueno, pues estoy muy contenta porque se está trabajando para a ver si es posible convertirlo Wow. en un corto, así que de animación. Así que estoy muy contenta y esperando a ver si llega a buen puerto, que yo estoy, bueno, pues deseando de que sea así, porque la verdad que me encantaría poder ver a mis niños y a mis niñas de la pandilla en movimiento. ¿Y alguna historia más que tengas ahí que esté tecleando en el ordenador? ¿Tienes ya ideas? Cuéntanos. Pues mira, la verdad es que llevo ya meses que estoy trabajando cuando voy pudiendo, porque tengo que compaginar mi labor como escritora, como mi trabajo como periodista y bueno, por supuesto como mi papel como madre, ¿no? Entonces cuando buenamente pues voy pudiendo, estoy trabajando en un tercer libro que está dirigido ya a un público más adolescente, digamos como a partir de 13 años, así, eh, porque a mí me gusta que mis libros vayan acompañando a mis primeros lectores. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo quiero es que los niños que leyeron cuando los abrazos se volvieron invisibles, que en ese momento cuando los saqué, pues imagínate, 7, 8, 9 años, ¿vale? Han ido creciendo, bueno, pues saqué el libro de La llave de los 100 cerrojos que estaba dirigido a niños a partir de 9 años. Y ahora en este libro que estoy trabajando ahora, pues está dirigido a niños eso, a partir de 12, 13 años, porque yo quiero mantener a mis lectores y mis lectoras que comenzaron conmigo en toda esta aventura. Entonces, claro, tengo que ir escribiendo libros más adaptados a su edad. Aparte que también, bueno, pues me apetece ir creciendo con ellos a través de mis historias. Y si pudieras enviar un mensaje a las familias que aún no han leído Cuando los abrazos se volvieron invisibles y después La llave de los 100 cerrojos, ¿cuál sería ese mensaje? Pues mira, yo los animaría a que entraran en mi página web, que es www.rociomarmol.com, que echen un vistazo a la historia, donde ahí se cuenta un poco de qué va, aquí lo hemos hablado y aparte en mi página web van a ver también un poco de qué tratan, van a poder ver los trailers de los libros y los animaría a que se sumaran a la pandilla OPCF, porque tanto el libro de los abrazos invisibles como de la llave de los 100 cerrojos son libros que están cargados de valores, donde se ensalzan, bueno, pues la amistad, el trabajo en equipo, el respeto, y son libros que yo creo que a sus hijos les gustará, y a sus hijos y a sus hijas les gustaría leer, pero que ellos también les gustaría que leyeran. Y ahora me gustaría someterte al test de la butaca, ¿vale? No te asustes. Son preguntas cortas y responde lo primero que te venga a la cabeza. ¿Sí? ¿Lista? ¿Estás Venga, preparada? venga, vale, a ver. Venga, venga. Un cuento, ¿no? Una historia infantil que te haya marcado emocionalmente. Pues mira, recuerdo que, por ejemplo, de niña siempre recuerdo con mucho cariño los cuentos de la media lunita, que me gustaba mucho. Y ahora ya de adulta, que yo sigo leyendo también literatura infantil, porque lo necesito también, ¿no? Y me gusta para saber lo que se mueve. Hay un libro que me toca especialmente, que es de Aurora Soto y José Losa, que se llama Nunca te olvidaré. Es un libro que está ilustrado por Estelle Volta y que aborda el tema del Alzheimer. Y es un tema con el que yo estoy especialmente sensibilizada
Es un libro que te llega, que cuando lo lees te llega. Está escrito con mucha sensibilidad y me parece un libro duro, porque trata un tema duro, pero que está escrito con mucho cariño y que es verdad que me ha tocado especialmente. Una palabra que define cómo pasaste tú la pandemia de COVID. Ahí es que hubo varias etapas, Uf, pero sí. quizá incertidumbre, pero como te digo, es verdad que hubo varias etapas. Al principio, incertidumbre, preocupación, miedo, luego acabas medio normalizando un poco la situación, luego también, bueno, pues a nivel personal, nosotros también en la familia tuvimos una situación complicada durante la época de la pandemia, que eso también pues te hace que tus emociones vayan cambiando. Pero bueno, si tengo que decir una, pues incertidumbre, porque creo que engloba un poco a las demás. Y ahora, visto ya con retrospectiva, con tiempo, ¿sigue siendo también incertidumbre o ahora puedes tener una visión más positiva de lo que pasó de manera individual? Porque en global fue muy duro y todos sabemos, ¿no? Todo lo que ocurrió, pero Claro. ahora con el tiempo puedes hacer una lectura ya quizás más positiva. Pues mira, me quedo con los momentos positivos de jugar al parchís con mi familia, de esos tiempos de ese tiempo para jugar a eso, al parchís, al Monopoly, que jugamos un montón. Luego también grabamos vídeos para la familia, la solidaridad de, de la gente que te rodea. Y era una palabra que te digas a ti misma cuando necesitas bajar revoluciones, entrar en calma. Pues yo te diría que hogar, porque es aquí donde yo encuentro ese tiempo para relajarme, y también playa, porque ese también es mi refugio. La playa, el atardecer, da un paseíto cuando ya se está poniendo el sol. En su Eso, momento. por supuesto, siempre con buena compañía, ¿no? Con la familia, pero hogar y playa creo que me bajan las Eso revoluciones, es, como tú ¿no? Patio. dices. Qué bien. Sí, Era sí. un libro o un autor o autora que recomiende a los adultos para entender mejor la infancia. A ver, pues yo te hablo de lo que a mí me gusta, que como te digo, me gustan mucho los libros que trabajan en el tema de los valores. Y entonces aquí hay una editorial que se llama El Dodo Lector, no Dedo, El Dodo Lector, que tiene muchos libros que sobre todo cada uno trata un valor, ¿no? Y luego hay Ujú. libros como por ejemplo De mayor quiero ser feliz, la autora es Ana Morató, y también me parecen interesantes porque este en concreto, De mayor quiero ser feliz, tiene varias, ¿no? Tiene De mayor quiero ser feliz, De mayor quiero ser feliz 2, y son como microcuentos donde Ujú. cada uno pues trabaja un valor. Y me parece que son libros que son pedagógicos, que son fáciles de leer, que tienen una moraleja y luego también tienen unas ilustraciones que son bonitas, y yo creo que eso también ayuda a que el público infantil pues conecte con la historia, porque les resulta más fácil, sobre todo si son a lo mejor más pequeñitos que todavía no saben leer. Lógicamente las ilustraciones les ayudan mucho a entender las Claro. historias, que luego sus papás o su mamá o sus abuelos, su abuela, quien sea, pues les va contando. Si pudieras dejarle un mensaje a tu yo de niña, ahora ya con lo que has conseguido, ¿qué mensaje le lanzarías, le dejarías? Que no deje de serlo nunca, que siga siendo siempre en una parte de ella, que siga siendo esa niña, porque yo creo que al final los niños, la ilusión con la que miran las cosas, la inocencia con la que lo hacen,
yo creo que eso no se debe de perder nunca. Aunque crezcas, aunque seas adulto, yo sigo siendo, en el fondo, sigo siendo en parte, lógicamente, pues esa niña. Y creo que los valores que tienen los niños, eso no se debe de perder nunca. Por eso le diría que no deje de serlo. Qué bonito, qué mensaje, qué bonito. Y para cerrar, si tu vida fuera un cuento, una historia infantil, ¿qué título le pondríamos? Pues mira, voy a hacer un poco acopio de mi sello editorial con el que yo tengo autopublicados mis libros, porque además me encanta y porque además tiene un sentido importante para mí, que siempre me recuerda a mi madre, porque mi madre siempre me dice, mi madre tiene 88 años. Entonces imagínate si tiene historias que contar. Ya verás. Y bueno, y mi padre también, ¿no? Tienen los dos muchas historias que contar. Entonces yo algunas veces mi madre siempre me dice, uff, si yo te contara todas las cosas tendría para escribir el libro gordo de Petete, ¿no? Y yo le digo, pues cuenta, cuenta. Entonces, pues cuando yo decidí al final lanzarme en este mundo de los libros, pensando, "Ay, me gustaría qué nombre le pondría yo a mi sello editorial, y lo dije, digo, pues creo que tengo el nombre perfecto. Entonces, sería también el nombre que yo le pondría a mi historia y es Si yo te contara. Pues muchísimas gracias, Rocío. Ha sido un placer tenerte aquí en este video podcast. Ha sido un placer escucharte, la historia, tu entusiasmo, tus ganas de conectar con los niños, de hacerlos protagonistas. Eso me ha llegado y creo que también me puede servir a mí, ¿no? Como consejo ahí que estoy. Así que muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a ti por haberme invitado. Te vuelvo a dar la enhorabuena por la iniciativa, que estoy segura de que vas a llegar muy lejos con tus cuentos y de que muchos niños van a querer ser parte de tu pandilla, de la pandilla de tus personajes, de tus libros. Y nada, yo solamente pues invitar a todos los niños y a las niñas a que se sumen a la pandilla de los abrazos invisibles, de la llave de los dientes rojos. Y si no es a esta pandilla, pues a la que quieran, pero que lean. Que lean porque yo le digo siempre a mi hija y a todos los niños con los que hablo que la lectura es cultura y que la cultura es libertad, porque cuanto más leamos, más libres vamos a ser. Así que yo espero que lo disfruten los libros, estos o los que quieran, y por supuesto también los invito a que lean los tuyos. Y, y nada, que muchas gracias por haberme hecho partícipe y haberme abierto las puertas de tu video podcast, que ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Gracias por acompañarnos en esta conversación tan bonita con Rocío Mármol. Hemos hablado de cómo nació cuando los abrazos se volvieron invisibles, de la fuerza de la literatura para acompañar a emociones y de ese trabajo tan especial que Rocío realiza en colegios, acercando la lectura como un auténtico puente hacia la creatividad y el bienestar. Si te ha inspirado, si te ha removido o si te ha despertado ganas de leer más, te invito a apoyar este proyecto compartiendo el episodio, dejando un comentario y suscribiéndote al canal. Y recuerda, te dejo en la descripción todos los enlaces para que puedas conocer mejor el trabajo de Rocío, hacerte con su libro y seguir sus talleres y actividades. Gracias por estar aquí, por escuchar y por formar parte de esta comunidad que crece desde la butaca. Nos vemos en el próximo episodio.